Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Betancourt Vázquez, soy coordinador de la línea de investigación de inteligencia artificial del Grupo de Investigación en Sistemas de Informática de la Universidad de Nicaragua. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante de inteligencia artificial, que es la base y la creación de los algoritmos de aprendizaje, que es la regresión lineal de una sola variable y multivariable. Primero que todo, debo aclarar que es de los temas de aprendizaje automático supervisado, de los cuales dependen de una salida de valor real. A la izquierda tenemos una gráfica que nos muestra el valor en pesos, en dólares, perdón, en miles de dólares de una casa con base en su extensión en horizontal o el área. Lo que se busca con una regresión lineal es crear una línea recta con una función matemática que nos permita interpolar el valor eficientemente eh, de la casa en dólares por medio utilizando el valor del área de la casa. Esto teniendo en cuenta una sola variable. Ya sabemos que, digamos que el modelo común depende de muchas otras variables, como la cantidad de dormitorios, la cantidad de pisos, la ubicación de la casa, etc. La forma en la que funciona nuestro algoritmo es que tenemos un training set, que en este caso es nuestra base de datos, y ingresamos el training set a nuestro algoritmo de aprendizaje, del cual depende de las variables de entrada, que en este caso es el tamaño de la casa, de nuestra hipótesis, que es la H. Vamos a empezar a meter el concepto de hipótesis, en este caso es nuestra H, y luego de pasar nuestra variable de entrada, que es el ancho de la casa, pues en área, o la hipótesis, vamos a tener un precio estimado. Entonces, utilizando la base de datos, esta sería nuestra base de datos de aprendizaje supervisado. Tenemos entonces nuestra variable de entrada, que en este caso vamos a conocerla como la X, y es otra vez nuestro variable en pies cuadrados de la casa. Y los precios reales de esa base de datos, o sea, de esas casas en específico, que va a ser nuestra Y. Nuestra Y es lo que va a aportar entonces al aprendizaje supervisado, que es una meta a la cual ya conocemos cuánto vale, por ejemplo, a cuánto equivale en valor en dólares de una casa que tiene 2100 pies cuadrados, por así decirlo. En este caso tenemos 47 datos en nuestra base de datos. Listo. Entonces, introduciendo los conceptos, tenemos la hipótesis, como ya hablábamos, de la función lineal en el plano, con variables a minimizar y optimizar. La X es los datos de entrada de la base de datos caracterizada, y la Y es el valor estimado basado en datos reales, tomados de la base de datos. ¿Cierto? Acá tenemos entonces nuestra función de hipótesis para el caso de regresión lineal de una sola variable. Eh, Nuestros tetas, que acá van a ser, esto va a ser teta 1 y teta 2, convencionalmente también son conocidos como teta 0 y teta 1, dependiendo del estándar, van a ser las variables que vamos a encontrar para que nuestra línea recta, como se ve a la derecha, esté calculada de manera óptima y de la mayor eficiencia posible. X va a ser nuestras variables de entrada y Y el valor estimado de salida. Todo esto es la hipótesis más las variables de entrada y el valor estimado de salida. Siendo así, vamos a introducir otro concepto, que es la función de costo, J, donde se evalúa la eficiencia de las constantes creadas en cada ciclo. Esto es un método que se conoce en la ciencia como el cálculo del error cuadrático medio, que es evaluar lo que calculamos en H, que es nuestra hipótesis, le restamos el valor en Y, que es el dato real, pues esto es un aprendizaje supervisado, y eso nos va a dar el error, o sea, de lo que vamos calculando con lo que da en realidad, lo elevamos a la 2 y lo dividimos por la cantidad de datos que tenemos en la base de datos. Así calculamos nuestra función J, que es la función de costo, o sea, evalúa qué tan bien está en este momento nuestro modelo, y dependiendo de los ciclos va a ir mejorando ese modelo en el tiempo. Hay que aclarar que es una sumatoria, ¿cierto? Es una sumatoria. ¿De qué depende esa sumatoria? La cantidad de datos de la base de datos que tenemos. En este caso es 47.
Bueno, entonces evaluando la función j y nuestra función h, que es la tesis, la hipótesis, perdón, vamos a estar moviendo la posición de la línea recta que estamos sacando, que es la regresión lineal, para que, como indica en nuestra gráfica a la derecha, estemos acercándonos cada vez al centro, que sea nuestro error mínimo. El objetivo en este caso entonces sería acercarnos al menor valor posible de esta J. O sea, que el error de toda la base de datos, evaluando cada uno de los datos con respecto a las salidas, nos dé lo menor posible. Eso se llama optimización. ¿Cómo se hace eso? Entonces, introducimos el concepto de la función de minimización de error, que es el algoritmo de gradiente descendiente, para el caso de una sola variable. Este algoritmo es muy famoso en toda la inteligencia artificial, el gradiente descendiente. Lo que busca es, por medio de iteraciones, ir variando nuestros dos tetas de manera que se vaya acercando en cada variación al valor mínimo absoluto de error de nuestra función con nuestra base de datos. Estos pasos, él va a dar un paso de estrellita a estrellita, o sea, de punto a punto, va a dar un paso dependiendo qué tan pequeño sea la constante de aprendizaje de nuestra función de gradiente descendiente. Entre más pequeño sea esa constante de aprendizaje, entonces nos vamos a demorar más porque necesitamos más ciclos para llegar, pero a la vez vamos a detectar, vamos a centrar un poquito más nuestro mínimo absoluto en el error, porque los pasos no son tan grandes, entonces puede ir cada vez más profundo. Por otro lado, tenemos la base de datos con variables múltiples de entrada. Habíamos hablado de que en una casa, el precio de una casa no depende solamente de los pies, entonces, pues de su extensión. Entonces también tenemos el número de dormitorios, el número de pisos y la edad, en este caso la edad de la casa. Acá, como ejemplo, tenemos 4 variables de entrada, que ya esto no es una regresión lineal de una sola variable, sino multivariable, para tener en la misma salida que es el precio de la casa. Aquí tenemos entonces un modelo más robusto, más complejo de regresión lineal. Con base en los 4 valores vamos a estimar el valor de la casa. Ojo, como la base de datos también nos da este valor, este sería nuestro Y en el aprendizaje supervisado y es el que debemos llegar. Entonces ya nuestra hipótesis no solo va a depender de que teta 0 esté multiplicado, que sea teta 0 y teta 1, sino que cada uno de los tetas va a depender de cada una de las variables que tenemos. Si tenemos 5 variables, tendríamos 4 tetas a estimar. Finalmente, para poder llegar a este punto, es también con funciones de minimización de error. También tenemos una función de gradiente descendiente, el cual se comporta, tendríamos que utilizar una función de gradiente descendiente para cada uno de los tetas. Entonces, si tenemos 4 variables de entrada, necesitaríamos 4 funciones de gradiente descendiente. O esto es, digamos, un poquito más complejo computacionalmente, o sea, gastamos más tiempo, más bucles, más ciclos en calcular cuáles son las variables óptimas para esto. O hay otro método que es la ecuación normal algebraica, utilizando la inversa y la pseudoinversa. Esta ecuación que vemos acá, esto ya es álgebra lineal. ¿Qué ventaja tiene? Y es que dependiendo de la cantidad de la base de datos, solamente implementando esta función, se pueden calcular los datos de los tetas que necesitamos. ¿Qué pasa? Que esto es eficiente dependiendo de que la base de datos no sea muy extensa o que no tengamos una cantidad exorbitante de variables, porque se vuelve imprecisa dependiendo de esto. Finalmente, son las referencias. Este modelo de regresión lineal es un modelo muy utilizado en las bases de datos y muchísimas gracias por atender la reunión.